Bueno, muy buenos días a todos. Espero que se encuentren muy bien. Decidí hacer este video con el propósito de, pues, digamos que debido a toda la congestión laboral que tienen en el GAT, pues lo que ha llevado a que se tenga que reprogramar la sesión. Y pues a la larga, aquí lo que vamos a ver es mucho aspecto técnico, con el propósito pues de conocer cómo funciona la herramienta, el desarrollo que se hizo, pero también la parte procedimental. En aras de eso, pues digamos que no es necesario que estén todos aquí presentes en esta sesión. Más bien lo que hago es grabo la sesión, les comparto el video y de esta manera vamos avanzando porque al final de la presentación tenemos una serie de inquietudes que pues digamos que debemos resolver para poderle dar paso a la siguiente fase del proyecto, ¿ok? En aras de eso, entonces, bueno, digamos que acá tenemos una presentación que hemos realizado con el propósito de poder, bueno, aquí esto se me pasa para el otro lado, permítame. Bueno, entonces, como les decía, tengo aquí una presentación que va a servir más como guía que otra cuestión, pero digamos que nos va a dar un poco más de contexto de cómo vamos a desarrollar la presentación. ¿Ok? En ese orden de ideas, básicamente, pues lo que tenemos es lo siguiente. Es una presentación muy básica, muy sencilla, en donde pues básicamente lo que quiero mostrarles es cómo logramos ya empatar lo del GAP, o sea, que alinear lo del GAP con lo de BCTI, ¿sí? Que era como la primera necesidad que se detectó y a lo que atacamos primero, ¿ok? En ese orden de ideas, entonces, pues digamos que para poder acceder a la herramienta hay que ingresar por UA. Esa es una de las preguntas que tenemos al final. ¿Qué permisos necesitan? ¿Qué creen que desde el área del GAT necesitan tener acceso en la plataforma? ¿Ok? Si bien es cierto, desde el perfil de Franci, que es el mismo que se le ha asignado al doctor Daniel, el propósito es que, pues, digamos que ambos comparten las mismas herramientas, pero en dado caso que necesiten algo por separado, pues simplemente nos indican y lo resolvemos. ¿Ok? Entonces se ingresa a través de UA. En UA, pues digamos que ingresan con sus credenciales de acceso y van a encontrar un vínculo denominado herramientas BCTI. Lo vamos a llamar BCTI GAT, pero posiblemente esto va a seguir creciendo porque entonces aquí van a querer también contemplar otro tipo de proyectos que se realicen al interior de la institución. Por ejemplo, qué sé yo, ORI, ¿sí? Eh, Otro puede ser extensión, ¿sí? Que pueden ofrecer ese tipo de servicios a la comunidad y pues digamos que ahí ya tendríamos que replantear el nombre. Por el momento se llama así, herramientas BCTI. Una vez ahí, lo que vamos a hacer es, digamos que el proceso se divide en tres partes. El primero es la creación de los grupos y muchos me dirán, pero bueno, el GAT no tiene grupos, pero ahorita vamos a ver que sí tiene grupos. Le dimos la misma connotación que se le está dando a los proyectos de investigación. ¿Por qué? Porque a sabiendas que no tenemos claro si esto lo debemos reportar al SNIES o no, en el momento en que decidan reportarlo, pues va a salir el reporte muy fácil y no vamos a tener que sufrir tanto para poderlo generar más adelante. Entonces, al encajarlo dentro de la misma dinámica de los proyectos de investigación, pues digamos que resulta muy fácil. Y por otra parte, desde nuestra óptica, consideramos que es bien importante darle visibilidad a ese tipo de trabajos que está haciendo la universidad, enfocándolo a través de ese tipo de reporte de información al ENIES. Si lo quieren hacer, fantástico. Si no, nosotros podemos depurar ese reporte que se genera para realizar el cargue al SNIES, descontándolo del GAT. O si lo quieren contemplar, lo podemos agregar. No hay ningún inconveniente, pero bajo esta estructura se puede hacer. ¿Listo? Luego bueno, para el momento de crear los grupos, entonces básicamente lo que nos pide es un código. Yo utilicé la estructura que tenía desde la parte contable, el 679 para crear el grupo, lo llamamos GAD Orquídeas. Eh, digamos que
de orquídeas, pues como tiene dos proyectos, se creó un grupo, se llama así, cada orquídea 6710225. Se le asoció a un cine. ¿Qué es el cine? Es un estándar, ya ahorita lo vemos desde la herramienta, aquí son simplemente la presentación. Aquí básicamente el cine es como un estándar que tiene la OCDE, y Colombia, pues por ser parte de la OCDE, se ajusta a ese tipo de estándares, y lo que hace es que el Ministerio de Educación implementó el cine con el propósito de decir, bueno, estos proyectos se encajan en tal área del conocimiento. Es básicamente eso, como las áreas del conocimiento. Por la connotación y sin saber nada de los proyectos que ustedes están desarrollando, yo lo catalogué como biología, ¿sí? Si no es, por favor, me indican y lo replanteamos, no hay ningún inconveniente. Tipo de proyecto, aquí se nos despliegan las diferentes opciones de proyectos que hay. Están entonces lo que son proyectos de investigación, ahora está lo del GAT, si más adelante salen de ORI, si salen de, qué sé yo, van a vender servicios de laboratorio, si van a ofrecer también proyectos por el lado de extensión, etcétera. Entonces aquí digamos que se nos despliega una gama de opciones, y aquí sale una opción que dice habilitado para ORI. Esto fue, digamos que lo tenemos ahí no usado, un desarrollo que desafortunadamente, como muchas cosas que pasan en la universidad, al no estar dentro de un proceso, al no estar enmarcado dentro de un proceso institucional, digamos que nos piden el desarrollo de una serie de herramientas, las hacemos y no las utilizan, sea porque la persona que lo solicitó se fue de la universidad, o porque no les funcionó, o ese tema se cayó. Bueno, puede pasar en mil cosas, pero entonces ese tipo de herramientas quedan ahí. Básicamente lo que hacíamos era, colocamos esta opción de habilitado ORI, era básicamente para poder decir, mire, esta opción, todos los que aparezcan aquí bajo la opción de activo para ORI, le aparecía a la ORI esos proyectos de investigación. Ellos tenían algo que se llamaba Delfín. Era como un convenio que se tenía con México, y ese convenio lo que hacía era que daba opción de poder, digamos que traer estudiantes de maestrías o de doctorados de México para que vinieran a tener asesoría con investigadores colombianos de la UAN, con el propósito de aprender y poder, digamos que tener algo de reciprocidad a nivel de ayuda con el desarrollo de esos proyectos. Como les digo, pues esa parte no se utilizó, se quedó ahí en el tintero, porque vuelvo y digo, pues la persona se fue, en fin, pero ahí aparece. O sea, ahí lo tenemos en el momento. Si de pronto algún día ahora lo quieren echar a andar de nuevo, pues ya está ahí. Y esto básicamente lo que hacía era tener como todo un flujo en donde el investigador desde México se inscribía, él entraba directamente a un chat entre él, y él tenía como todo el abanico de investigadores. Bueno, la salida de todos los proyectos de investigación, dentro de los proyectos de investigación le salían todos los investigadores, y él decidía con qué investigador quería trabajar. Él lo que hacía era que lo señalaba, le mandaba un chat interno, y a través de ese chat lograban tener primero algún tipo de comunicación, pero el propósito era que esa persona de México viniera a Colombia y ayudara a desarrollar ese tipo de proyecto de investigación. Una especie de tutoría pues mucho más avanzada, pero básicamente era hacia allá hacia donde se quería llevar. Entonces se coloca básicamente que es inactivo para Auri porque no está ahorita eso funcionando para ellos, y la vigencia del grupo. ¿Ok? Yo le coloqué esta fecha. Si algo aquí ustedes lo ven que no coincide con la realidad, por favor me indican y yo lo ajusto. ¿Listo? Y una vez ya se han ingresado todos los datos, simplemente se oprime el botón crear y ya nos queda el tema completamente resuelto. ¿Ok? Se creó ese grupo. Y la creación de ese grupo, pues básicamente lo que hace es que nos indica que ya el grupo básicamente quedó creado. ¿Okay? Al estar creado el grupo, ya digamos que nos sale el aviso donde nos dice que esa actividad ya se realizó y ese grupo ya existe dentro de la plataforma. ¿Okay? Entonces lo que voy a hacer es, vamos a hacerlo desde el punto de vista de la herramienta para que lo veamos que está funcionando, porque pues, en un PowerPoint aguanta de todo, pero el propósito es ver que ya está funcionando. Entonces nos vamos a ir a crear grupos de investigación. ¿Listo? Entonces, básicamente lo que hacemos es ingresar a la plataforma
Acá todavía tengo a doctor Daniel. Acá pues básicamente lo que hacemos es ingresar a la herramienta. Como les digo, pues uno debe autenticarse. Y dentro de la autenticación, pues ya digamos que dependiendo del perfil nos aparecen una serie de herramientas, serie de vínculos que nos permiten desarrollar ciertas actividades. Dentro de esas, como les decía, está la de herramientas BCTI, que se puede cambiar el nombre, porque ya no va a ser solamente BCTI, ya es GAT, BCTI, GAT, y posiblemente abarque ORI y extensión. Entonces acá tenemos en herramientas de investigación la opción de crear grupos de investigación. En crear grupos de investigación, como les digo, aquí uno coloca el código, ¿sí? El código que bien consideren, el nombre que bien tengan, seleccionar cine. Entonces aquí, como les digo, pues aparecen las diferentes áreas del conocimiento. Vuelvo y digo, esto es de la OCDE y pues, el ministerio adoptó ese estándar porque básicamente al pertenecer a ese tipo de organismo multilateral nos comprometemos a una serie de cosas, entre esas adoptar ese tipo de estándar. Entonces Colombia ya está en este y aquí pues básicamente uno selecciona a qué área del conocimiento pertenece ese grupo que estamos creando. ¿Okay? Es que bioquímica, selecciona el tipo de proyecto. Entonces mire que aquí ya nos aparece proyectos de investigación y proyectos del GAT, con posibilidad de extenderlo a ORI, a extensión, etcétera, etcétera. Y hay que indicar aquí en esta sección de habilitado para ORI, inactivo, porque pues no, como les digo, eso no está funcionando ahora. No, no que no esté funcionando la herramienta, sino que el proceso al interior de la universidad no está funcionando. Se le coloca la fecha de vigencia, estos son datos obligatorios, todos son datos obligatorios. ¿Sí? Se le coloca la fecha, fecha de inicio y fecha de fin, y lo oprimimos crear. ¿Listo? Una vez ya hemos creado el grupo, digamos que podemos entrar aquí a listar grupos de investigación, y aquí nos aparece, digamos que toda la lista de grupos que se han creado, pero todos, digamos que el grueso son, y hay que mirar esta columna tipo, en donde la gran mayoría, si se dan cuenta, son BCTI. ¿Sí? Pero acá nos empiezan a aparecer ya los del GAT. ¿Ok? Aquí en el GAT, entonces está GAT Orquídeas 6790225 y GAT Orquídeas 680. Fecha de inicio y fecha fin de cada grupo, a qué área del conocimiento pertenecen, no están activos para ORI y pertenecen al GAT. Aquí uno puede entrar y mirar con más detenimiento qué hace ese grupo, ¿sí? Entonces, aquí en el grupo, pues digamos que ya hay unas personas asociadas a ese grupo. Bueno, aquí me indica el nombre del grupo como tal, la fecha, el código que tiene ese grupo, el cine al cual está atado, que es biología puntualmente, la fecha de inicio de ese grupo, cuándo termina ese grupo, y personas que están asociadas a este grupo. Esas personas, digamos que aquí uno entra y lo que hace es asociarlas, ¿sí? Digamos que si quisiéramos aquí buscar al doctor Daniel, pues aquí nos empieza a filtrar personas, podemos buscarlo por nombre, por cédula, por código, etcétera, y nos empiezan a aparecer digamos que nos sale la diferente información que tenemos y que coincide con el nombre que estamos digitando. En este caso, pues, uno puede determinar este, y ahí lo empieza a asociar. ¿Okay? ¿Qué me indica esto? Digamos que aquí podemos asociar solamente, y esa es llamémoslo, una condición que tiene el sistema, y es que solamente podemos asociar personas que son miembros de la comunidad universitaria. Es decir, no tenemos nada para asociar personas que no pertenecen a la institución. Eso, digamos que esa puede ser una pregunta que habrá que tratar, bueno, más que una pregunta, un tema que habrá que tratar más adelante, porque esa situación se puede dar. Tenemos que mirar cómo crear a esas personas dentro de la institución, así no tengan un contrato laboral, así no estén matriculados, así no tengan un vínculo que los una a la institución, pero en este caso por estar colaborando con un proyecto, sea de investigación o sea del GAT, pues habrá que crearlos en el sistema. Entonces, por si esa situación se nos llega a presentar, yo creo que vale la pena empezar a contemplarlo de una vez con el propósito de anticiparnos a ese tipo de situaciones.
Lo del cine ya se los mostré, el tipo de participación. Aquí entonces hay, digamos que diferentes roles que se cumplen para el tema de investigación. Entonces hay asesores, hay auxiliares jóvenes investigadores, auxiliar semillero, coinvestigador, director de proyecto, joven investigador, estudiante semillero, investigador e investigador principal. Entonces, pues yo aquí, con base en el listado que me compartió en su momento Franci, pues yo a esas personas las coloqué como investigador principal. Vuelvo y digo, si algo no coincide, por favor me indican y yo lo ajusto para que el tema nos quede correctamente eh, visto desde la plataforma. ¿Listo? Estos son, si hay más roles que debemos implementar, por favor nos indican para crearlos de manera tal que digamos que este tipo de combos o listas predeterminadas que ya existen en el sistema nos ayudan muchísimo y nos facilitan el tema de reportes. ¿Okay? Por eso no son espacios abiertos, no son espacios en donde los usuarios pueden digitar, es algo que está muy controlado, por ende necesitamos saber si van a crear más roles, pues nos indican y nosotros lo vamos agregando en la lista para que en su medida vayan apareciendo en esta lista desplegada. Tipo de vinculación puede ser interno o externo, ¿sí? Y si está habilitado para ORI o no, y la vigencia del grupo. Entonces, y ahí lo creamos, ¿sí? Entonces ya nos empiezan a aparecer más personas aquí debajo de este grupo como tal. Entonces empezamos a asociar personas de grupo, pero la idea es que un grupo de investigación tenga asociados varios proyectos de investigación. En este caso, al GAT Orquídea 679 y le asociamos ese proyecto denominado GAT Producción de Polihidroxialcanato. Bueno, perdóname, pero no alcanzo a leer así muy bien y el nombre no es el más fácil. Entonces, digamos que así lo denominamos, le tratamos de colocar todo para que ustedes, bueno, lo primero es que le antepusimos el nombre GAT como para poderlo diferenciar y todo el nombre. ¿Listo? Esto también tiene una limitante, no es un dato muy grande, pero sabemos que hemos visto nombres de proyectos de investigación que casi que más que nombres son como la descripción del proyecto, pero bueno, así son, entonces, digamos que tiene un límite, creo que tiene un límite de 200 caracteres, como para tenerlo presente, y la fecha de creación de ese proyecto que está asociado a este grupo denominado Grado Orquídea 670. Y aquí lo podemos asociar los proyectos. ¿Sí? Podemos indicar cuál es el proyecto y él me va listando aquí todos los proyectos. Aquí me aparecen todos los de investigación, todos los del GAT. Está ordenado alfabéticamente, entonces si yo voy y busco, eh, bueno, aquí, bueno, alfabéticamente creo que me equivoqué, no, no necesariamente están ordenados alfabéticamente. Pero aquí empiezan a aparecer todos los proyectos de investigación para irlos, los proyectos del GAT, para irlos asociando a los diferentes grupos. ¿Okay? Entonces, simplemente, mire que no sale aquí todo el nombre completo, eh, precisamente porque, vuelvo y les digo, muchos nombres de proyectos, sobre todo de investigación, se convierten más que en un título, en una descripción que la meten como título. Entonces, pues es demasiado extenso y eso pues nos genera conflictos al momento de mostrar la información dentro de la plataforma. Aquí simplemente pues, lo que se hace es se selecciona el proyecto y se agrega. ¿Okay? Al seleccionarlo y, y al oprimir el botón crear, lo que hace es que me lleva a ese proyecto y me lo va apilando debajo de esta sección denominada proyectos pertenecientes al GAD. ¿Okay? Entonces, básicamente me los va apilando aquí debajo de esta sección. Entonces, aquí, investigadores asociados a ese grupo y abajo, proyectos asociados a ese grupo. ¿Listo? Esto nos facilita el tema del reporte de información al SNIES. Reitero, es opcional si desde el GAT consideran que debemos reportar esa información al ministerio a través del SNIES, lo hacemos. Si no, no lo hacemos, pero sí necesitamos que nos aclaren eso. ¿Listo? Bien. Dicho esto, entonces ya digamos que terminamos esta sección. Nos devolvemos a la anterior. Aquí ya habíamos visto lo que era el listado de los grupos de investigación y aquí podemos asociar tanto investigadores como podemos asociar proyectos de investigación. Y otra herramienta dentro de la opción de herramientas de investigación se denomina administrar proyectos de investigación.
Aquí uno puede ver todos los proyectos, hay 505 hasta el momento, uno puede ver aquí todos los proyectos, que era más o menos lo que les mostraba ahorita, que me los tipifican como si son proyectos del BCTI o si son proyectos del GAT. ¿Okay? Ahí me van apareciendo, aquí simplemente le damos control F y buscamos lo que me dice GAT, y aquí ya me aparecen todos los proyectos que se han creado del GAT. ¿Okay? Asociados a un grupo, el proyecto como tal, y dentro del proyecto pues se encuentran los investigadores asociados o las personas asociadas a ese proyecto. Entonces, esos son los que se han creado hasta el momento. Eso desde el punto de vista de listar los grupos de investigación, perdón, administrar los proyectos de investigación, pero también podemos agregar proyectos de investigación. De pronto surgió uno nuevo, aparte de los que yo ya creé. Entonces aquí simplemente es importante tener un código de ese proyecto. Yo la estructura que he utilizado es la que tiene el centro de costo, ¿sí? El centro de costo desde el punto de vista contable. ¿Por qué? Porque es que si lo hacemos de esa manera va a ser mucho más fácil asociarle a ese proyecto una serie de gastos o de inversiones y de esta forma poder que se haga mucho más transparente el emitir un informe presupuestal de ese proyecto puntual. ¿Okay? Por eso lo estamos sacando al centro de costo. Crean el código, el nombre del proyecto, el tipo del proyecto y seleccionan el grupo del proyecto. ¿Okay? Y le dan crear. Y listo. Entonces, eso desde el punto de vista de estas herramientas de investigación en donde vimos lo que es administrar proyectos, crear grupos y listar los grupos de investigación. Voy a volver a mi presentación. Entonces, esto fue lo que ya vimos. Ya vimos cómo se listan los grupos de investigación, cómo aparecen, ya está tipificado lo del GAT. ¿Esto qué nos garantiza? Esto nos genera control, ¿sí? Tenemos proyectos que están con una vigencia. Si sé de proyectos que tienen una prórroga, pues nos indican por favor la fecha de esa prórroga para poderlo incluir dentro del sistema y de esta manera pues tener todo el control de esos proyectos de investigación. Lo que les decía, aquí uno puede agregar personas, aquí uno puede agregar personas a este tipo de grupos, ¿sí? Y lo que hacemos es ir asociando personas en la medida en que lo consideremos. ¿A través de qué? A través de este enlace. Y también podemos ir agregando proyectos a ese grupo de investigación. Aquí aparece un proyecto y a través de este enlace es que podemos ir agregando más proyectos a ese grupo de investigación. ¿Listo? Frente a esto, pues digamos que ya vimos lo que es administrar los proyectos. Entonces, básicamente en administrar los proyectos tenemos las dos opciones, ver y agregar. En ver el listado de proyectos, pues nos aparecen, simplemente nos va a aparecer toda la lista de proyectos, tanto de investigación, del GAT, como de ORI, extensión si es que llegan a crearse, y van a aparecer ahí simplemente con un control F, se puede filtrar por GAT y le aparecen solamente los que están asociados al GAT. Y de la misma manera, uno puede no solamente verlo, sino también puede crear nuevos proyectos, tal y como les decía, con el código, nombre, tipo de proyecto y seleccionar el grupo y oprimimos el botón crear y ya nos queda ese proyecto creado dentro de la plataforma. Entonces, hasta aquí, pues ya lo que hemos hecho es crear los grupos, a esos grupos le asociamos unos proyectos y esos proyectos tienen una serie de personas involucradas. Que tenemos hasta ahora simplemente los roles que existen en él, en los roles que están creados para los proyectos de investigación. Pero puede que ustedes en el GAT tengan otros roles. Entonces, por favor, nos indican si debemos crear esos roles para que los puedan asociar a diferentes personas que hacen parte del de los proyectos del GAT. ¿Listo?
Entonces ya hemos hecho eso. ¿Cuál es el paso a seguir? Básicamente lo que hacemos es todo el tema. Esto ya es muy operativo. Bueno, de por sí todo esto es un tema bien operativo, pero digamos que esta parte es más neurálgica, es una parte de mucho más cuidado y está muy controlada. ¿Ok? ¿Cómo funciona un poco? Cuando estoy señalando acá todo el tema de la administración de cursos, es el enlace a través del cual se crean las cargas académicas en la universidad. Por eso les digo que es importante que si tienen personas externas, si bien es cierto, no tienen un vínculo laboral ni académico con la institución, pero sí un vínculo investigativo, nos toca mirar cómo los vamos a crear, porque esas personas no existen dentro del sistema, no tienen un contrato laboral, no tienen una matrícula, en fin, no hay de dónde podernos agarrar para poderlo crear en el sistema. Entonces será algo nuevo que nos toque hacer dentro de la plataforma. Si eso existe, por favor nos indican para poder contemplar eso dentro del desarrollo. Luego de la administración cuando uno ingresa a la administración de cursos, básicamente acá lo que nos hace es, nos lleva a la herramienta en donde todo está organizado acá por periodos. Primer semestre, segundo semestre. Y obviamente pues atados a un año. Ese año, es para el momento que nos atañe, estamos en el 2025 y aquí ahorita lo vemos dentro de la plataforma, así se nos despliegan todos los diferentes, eh, qué pena el ruido, todos los diferentes periodos que se tienen, ¿sí? Y ahí ustedes pueden determinar cuál es el que más les se ajusta. Por lo general, mirar, tratar de encajarlos dentro del primer semestre o el segundo semestre. Se selecciona la sede, en este caso, yo coloqué la sede circunvalar y oprimimos este botón denominado actividades complementarias. ¿Qué significa actividades complementarias? Básicamente, eso nos lleva, tenemos separado dentro de la plataforma lo que son los cursos como tal que se orientan dentro de un programa académico, qué sé yo, eh, cálculo diferencial, física mecánica, cátedra Antonio Nariño, todas esas materias, cuando ya existen en el sistema y los estudiantes las van registrando, van apareciendo aquí dentro de este módulo. ¿Para qué? Para que desde el área académica, es decir, las facultades o las mismas sedes, asignen los docentes a cada una de esas materias y quede una materia con estudiantes y con docentes, ¿ok? Obviamente tiene un horario y después a esa materia le asignan un espacio académico. Puede ser un salón, un laboratorio, un auditorio, etcétera, etcétera. Con las complementarias, ¿qué pasa? Dentro de actividades complementarias son aquellas actividades que se salen de lo académico, de lo netamente académico, pero que son necesarias para la actividad, el quehacer de la universidad. Temas de investigación, eh, temas de investigación, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con asesoría a estudiantes, preparación de clases, ese tipo de cosas que se le reconocen a los docentes o que los docentes también desarrollan dentro de su aspecto laboral, pues se controla a través de esas actividades complementarias. Y es dentro de esas actividades complementarias en donde aparece el GAT. ¿Listo? Entonces, básicamente es entrar a través de ese vínculo y ya en ese vínculo uno lo que hace es que, eh, digamos que busca al docente, lo puede buscar por nombre, por número de cédula, por código, por parte del primer nombre, por parte del primer apellido, en fin, hay una gran opción para buscar a esas personas. Una vez ya lo identifica, pues ya básicamente uno lo que entra es a realizar la carga del docente. Entonces mire que hay tres pestañas, ¿sí? Está buscar docente, está la carga del docente y lo que hemos llamado definir datos. En este momento nos encontramos solamente en carga del docente. ¿Okay? ¿Por qué? Porque este docente ya tiene una materia asignada
que se llama Análisis de Circuitos, que pertenece a Ingeniería Electrónica. Tiene un proyecto de investigación que se llama Evaluación de aceites obtenidos de residuos agrícolas como potenciales caloportadores orgánicos para los procesos de generación de energía, que está catalogado como una actividad complementaria que se dan cuenta. Luego tiene otra actividad complementaria, pero que se llama preparación de clases, ¿sí? Mire que, por ejemplo, las materias tienen un horario, ¿sí? Un horario que se divide entre los días de la semana y una franja horaria que maneja la universidad desde las 6 de la mañana hasta las 10 de la noche. Entonces, dentro de esa franja, las facultades asignan a los docentes. Y aparte, hay una cuestión bien importante y es que me muestra cuántos estudiantes están en digamos que registraron esa materia, ¿ok? Y me muestra el horario. Eso es básicamente lo que hace. ¿Qué pasa con las actividades complementarias? Por ejemplo, los proyectos de investigación no tienen horario, ¿sí? ¿Por qué no tienen horario? Porque se dificulta, o sea, en muchas ocasiones nos creaban horarios ficticios dentro de la plataforma, con el propósito, digamos que de ajustarle primero la parte académica, la parte de las materias. A veces no les quedaba espacio y me creaban horarios los sábados, los domingos, ¿sí? Me aparecían los festivos. Entonces, eran cosas completamente irreales, no se ajustaban a la realidad, pero que se veían en esa obligación porque no tenían dónde más acomodarlas. Entonces, no me acuerdo quién fue el que tomó la decisión de dejar solamente en el tema de investigación la cantidad de horas. Si se fijan, aquí solamente se muestran las horas, 5 horas, lo que también se muestra en la parte académica. La parte académica, ustedes se dan cuenta que aquí dice 4 horas, pero tiene el horario. De 6 a 8 los lunes, de 6 a 8 los miércoles. Eso me da las 4 horas. Aquí simplemente me dice que esta actividad complementaria, este proyecto de investigación, se le asignaron 5 horas a ese docente. Aparte de preparación de clases, se le asignaron 2 horas a ese docente y tampoco tienen horario, ¿ok? Precisamente porque, pues no, un docente prepara sus clases a veces los domingos, ¿sí? O entre semana muy tarde en la noche, etcétera, etcétera. Digamos que no le colocamos un horario a eso como tal, con el propósito de darle flexibilidad al docente para que lo hagan en cualquier momento. Y aquí siguen apareciendo más materias. Mire que me va indicando también la sede a la cual pertenece o en la cual el docente va a desarrollar esa actividad. Casi todo es Tunja, ¿sí? Pero mire que acá él tiene esta materia tesis 1 del doctorado en ciencia aplicada en circunvalar. No significa que el docente se venga desde Tunja a Bogotá, que pues a la larga no es tan lejos. Pudo ser peor, pudo ser desde Riohacha, pero, pero digamos que así sea muy cerca, no es que él tenga que desplazarse, sino que pueden realizar encuentros virtuales, pero sí están regidos por un horario. ¿Por qué? Porque es una materia del plan de estudio que al docente le asignaron. Y aquí también entonces le siguen apareciendo otras materias. Entonces, básicamente lo que hicimos acá fue mostrarle, darle una foto de cómo está la carga docente de ese docente, valga la redundancia, y a través de este botón se le puede asignar más. Más que más materias o más actividades complementarias. ¿Ok? Una vez está hecho eso, ya tenemos claro esta ventanita que dice carga del docente. Pasamos a la siguiente, que es definir los datos. Es decir, le vamos a asignar una nueva actividad complementaria, en este caso un proyecto del GAT, a este docente. ¿Listo? Entonces, ya entrando aquí a definir datos, mire que nos aparece el docente, la foto del docente, los datos del docente. Uno puede ver aquí el contrato si lo quiere, si lo considera pertinente, y empieza a determinar. ¿A qué le voy a asignar? Una actividad que pertenece al GAT. ¿Qué actividad? Un proyecto denominado Adaptación, Implementación y Validación de un novedoso sistema eHealth para autogestión y no sé qué, y sistema. ¿En dónde lo va a desarrollar? En la sede Tunja. ¿De qué fecha a qué fecha? Estas fechas, por lo general, las da directamente la vicerrectoría académica. ¿Ok? ¿Por qué? Porque está muy ajustado
esas fechas a la parte del contrato del docente, ¿ok? A este contrato. Y ya lo vemos ahorita en acción. Entonces se le indica la fecha de esa actividad, en qué momento la va a desarrollar. Y como les digo, las actividades complementarias no tienen horario, simplemente tienen una cantidad de horas. En este caso, se le colocó al docente que para este proyecto de adaptación, implementación y validación de un nuevo sistema IGEL, él va a tener 16 horas. Total, 16 horas. Aquí nos indica. Y simplemente oprimimos el botón de asignar actividad. ¿Listo? Y ya con eso lo que nos queda es que la carga, aquí por ejemplo le asignamos ese proyecto, adaptación, implementación y validación de uno de esos sistemas de IGEL con 16 horas al docente, aquí ya le aparece dentro de esta carga, ¿ok? Y así queda la carga de ese docente en términos reales. Entonces primero tiene todo un encabezado, ¿sí? Ese encabezado es esta parte, donde aparece el nombre del docente, el periodo 2025-1, el documento de identidad, la sede, a qué facultad pertenece, qué categoría tiene en la universidad, si es docente de tiempo completo, medio tiempo, cátedra, cuál es su nivel de formación y cuál es la fecha del contrato. ¿Okay? Entonces, mire que el contrato del va del 7 de enero al 30 de diciembre, lo que me implica que ninguna de esas actividades que le fueron asociadas se pasan del 30 de diciembre. Entonces, es como un control que se tiene. ¿Por qué? Porque estamos apenas en el 2025-1. Y aquí nos aparece ya la carga mucho más condensada, indicándonos puntualmente cuáles son las materias que el docente tiene, ¿sí? Evolución de aceites, tiene, mire que este TP nos indica lo que es C son complementarias y lo que es D son de docencia. Aquí me equivoqué, esto es un proyecto de investigación. Voy a quitarlo. Esto es complementaria, proyecto de investigación, preparación de clases es complementaria y el proyecto que le asignamos del DAT es complementario. ¿Okay? Mire que nada más nos dice fecha de inicio y terminación de esa actividad puntual y obviamente aquí es una columna donde nos muestra la cantidad de estudiantes, pues esto no tiene estudiantes, son actividades complementarias, pues va con 0 estudiantes y luego viene toda la parte que se cataloga con D, que significa docencia. ¿Ok? Aquí esta parte de docencia me muestra las materias que tiene el docente con una particularidad, y es que me muestra ahí sí la cantidad de estudiantes que está en cada una de esas materias que el docente va a orientar. Y más abajo me aparece el horario. Entonces, como les digo, pues todo el tema de actividades complementarias no tiene horario. Esto no tiene horario, ¿sí? Esta otra actividad tampoco tiene horario. Y esta otra, el proyecto que le acabamos de asignar del GAT, tampoco tiene horario, pero sí tiene una cantidad de horas. En este caso, el proyecto del GAT tiene 16 horas que se le asignaron a este docente. ¿De dónde saqué yo esa información? A este docente le habían asignado una materia de, una actividad denominada horas tecnológicas, algo por el estilo. Entonces, y tomando como insumo la información que me suministró Francis, le quité esa actividad complementaria y se la cambié por el proyecto en el que él estaba vinculado. Si algo de esto no coincide, por favor me indican y yo lo ajusto. ¿Listo? Entonces, básicamente aquí me hace el conteo de las horas que él tiene asignadas entre las actividades complementarias y las actividades académicas. Entonces, esto me tiene que sumar, como él es un docente de tiempo completo, un tiempo completo tiene 40 horas. Entonces aquí me dan 5 y 2, 7 y 16, 23, 27, 31, 32, 36, 37, 38, 40 horas. Aquí tenemos control de esas horas. ¿Okay? Eso, pues vuelvo y digo, este es el documento oficial con el cual le hacen el contrato al docente. Sin esto, no hay contrato. Sí, entonces, digamos que al interior de la universidad, y eso es lo importante de incluir el tema del GAT dentro de toda la plataforma, porque digamos que heredamos esos controles que ya tenemos implementados al interior de la institución.
Esto se le reporta al sistema financiero y el sistema financiero identifica que es un docente de tiempo completo que tiene 40 horas asignadas y con base en eso le paga mensualmente al docente. Para eso la carga, digamos que tiene que estar completamente aprobada. Si la carga está desaprobada, no le pagan al docente. Entonces, digamos que en esta parte tenemos que ser muy juiciosos. Vuelvo y digo, es un proceso muy sensible al interior de la universidad. Tiene unos tiempos, se deben cumplir esos tiempos y teniendo en cuenta eso, creo que le dan prioridad primero a que ustedes desde las áreas que manejan esas actividades complementarias den los horarios, den las horas para que en la parte de docencia, con ese remanente que le queda al docente, puedan asignarle horas de docencia. ¿Listo? Y ya con esto, dicho esto, entonces, básicamente, lo que pasamos a hacer es, entonces me voy a ir me salgo de acá, me voy a ir a la herramienta para que veamos que pues, todo esto no es solamente PowerPoint, sino que funciona dentro de la plataforma. Entonces, básicamente, el doctor Daniel va a tener también dentro de su perfil la opción denominada Administración de Cursos. ¿Sí? Aquí en esta sección de registro va a tener la opción denominada Administración de Cursos. ¿Listo? Ahí pues simplemente le damos clic, entramos y seleccionamos el año 2025, el periodo. Mire que hay primer semestre, segundo semestre, vacacional del primer semestre, vacacional del segundo semestre y hemos agregado unos meses porque digamos que en temas nos hemos encontrado con que hay programas o bueno, cursos de extensión, inclusive cursos de educación para el trabajo que digamos que los tenemos que diferenciar. Eh, por ejemplo, en extensión, no los cursos están totalmente alineados al semestre, sino que ellos los dan por un mes, por 2 meses. Entonces necesitamos encajarlos dentro de estos periodos que tenemos aquí adicionales. Pero por lo general el grueso se enfoca entre primer y segundo semestre. Aquí le damos primer semestre. Aquí uno puede seleccionar la sede que ese docente habíamos asignado aquí bueno, hay una cuestión y es que yo tengo acá el documento con el cual hice todo y fue el documento que me suministró Francia en su momento. Digamos que estas personas están asignadas, todas las que están en esta columna de investigador principal, ¿sí? Entonces, Silvia Alejandro López en 2 proyectos, Jorge Andrés Ramos, Marta Liliana Trujillo, Leonel José Paredes y Fabián Mauricio Vargas, ¿sí? Eh, tengo varias cositas y es que, por ejemplo, estas 2 personas, Fabián Mauricio León y Jorge Eduardo Moncayo, no les he hecho la carga porque entiendo que él está asociado a los proyectos GAT 6000 y que debe tener 7 horas en cada proyecto, pero yo no sé si él es el investigador principal, el rol que él debe tener, digamos que entré en duda, porque ya estos tienen como unos investigadores principales tomando como base este encabezado. Entonces dije, bueno, ¿cómo lo meto a él? ¿Será que es un investigador raso? Bueno, perdónenme por la palabra. No sé qué rol desempeña. Entonces, por eso no le hice ni la carga a él, ni la del señor Jorge Eduardo Moncayo. ¿Okay? Para que, por favor, pues me digan, o si quieren lo hacemos a nivel práctico. Voy a donde el doctor Daniel, miramos cómo se desarrolla la herramienta para que la puedan asignar. ¿Listo? Entonces, básicamente esto es lo que, digamos que este fue el insumo que se utilizó en su momento para hacer esas cargas. Entonces aquí están estos 2 señores, Fabián Mauricio y Jorge Eduardo, que no tienen esas horas del GAT dentro del sistema. Tienen la actividad complementaria denominada servicios tecnológicos, pero no el proyecto como tal. Si este señor, Fabián Mauricio León, tiene 7 horas distribuidas en cada proyecto, él debería aparecerle en su carga los 4 proyectos, cada uno con 7 horas. Es el orden y qué es lo importante de eso, que digamos que por cada proyecto ustedes pueden evaluar a ese docente y vamos a hablar de la evaluación más adelante. Entonces, hasta el momento vamos haciéndole la carga a los dos.
Entonces, aquí ya dijimos que era para el 2025 primer semestre, para la sede Tunja, y le oprimimos el botón actividades complementarias. Porque es lo que vamos a hacer, vamos a asignarle una actividad del GAT. Aquí nos dice, ok, ¿cuál es el docente? Aquí yo puedo buscar, qué sé yo, lo selecciono y me empieza a traer la carga que él tiene dentro de la plataforma. Mire que cuando esta columna me la muestra así como en gris, por ejemplo, mire que el lápiz de esta columna está en gris y la X también en gris. Cuando esos datos están en gris, me indica que la carga está aprobada y no la puedo cambiar. ¿Ok? Porque precisamente ya está aprobada. ¿Sí? Entonces, mire, por ejemplo, el doctor Daniel tiene horas de servicios tecnológicos. ¿Sí? Tiene 30 horas. Eh, digamos que aquí digamos que se especifica más la información. Se dice que tiene 6 materias y, bueno, tiene 6 materias y actividades complementarias dentro de su carga académica, de las cuales 8 son de cátedra, es decir, docencia, y 32 son complementarias. Aquí sería importante determinar primero si el doctor Daniel está asociado a proyectos del GAT puntualmente o es más desde un nivel como gerencial, en cuyo caso estoy de acuerdo que deberíamos seguirle asignando esta actividad de horas de servicios tecnológicos o cambiarla por eh, gerencia, no sé, ustedes tendrán a bien nombrar esa actividad como mejor lo consideren y sobre todo colocarle las horas que él va a tener asignadas para el desarrollo de esa actividad. Vuelvo y digo, todas estas actividades son sujetas a evaluación. Entonces, el propósito es que a cada docente que tenga alguna actividad del GAT entre a ser evaluado y puedan determinar si la persona le van a seguir asignando horas del GAT o definitivamente no. ¿Listo? Entonces, en este caso, el doctor Daniel, esta es la foto de su carga. Aquí, si la carga estuviera desaprobada, yo le puedo asignar más materias. Yo le podría asignar otra actividad complementaria. ¿Okay? ¿Y cómo se le asigna? Tal cual como lo vimos acá en el PowerPoint, en donde simplemente lo identificamos. Donde lo identificamos y pasamos a ver todo lo que tiene que ver con la carga docente y aquí asignarle una nueva actividad. Y al momento de asignarle una nueva actividad, vamos a encontrar el tema. Venga, a ver si de pronto a mí me deja, para que lo veamos en vivo y en directo. No lo voy a hacer con el doctor Daniel. ¿Qué pasa conmigo? Yo no tengo nada de actividades, tengo el sistema abierto, pero como no me han hecho un encabezado para el periodo, ¿qué es un encabezado? Que me digan, por ejemplo, aquí ver contrato. Si yo tuviera, esto es el encabezado. Entonces, la carga tiene este componente que es el encabezado. Y aquí es en donde básicamente las facultades hacen esta labor. Dicen, ok, voy a contratar al profesor Alexander Duque. Él es, ¿en qué sede trabaja él? Está en la sede virtual, pertenece al Centro de Administración de Empresas virtual. Su nivel de formación, aquí se puede colocar el nivel de formación que la persona tenga. ¿Sí? ¿Cuál es la dedicación de él? Por lo general hay restricciones. Las personas de cátedra no pueden tener actividades complementarias, es decir, un catedrático no puede estar asociado a un proyecto de investigación, un catedrático no podría estar asociado o no tener dentro de su carga horas de preparación de clase, ¿sí? Aunque él las prepara, pero a él no se le pagan por esas horas. ¿Okay? La cátedra únicamente le paga lo que él dicta en sus clases. Entonces, por eso existen esas reglas en donde esas personas, esos docentes catedráticos, no pueden tener actividades complementarias. Tendría que ser mínimo un docente o bien de medio tiempo o un docente de tiempo completo. Categoría del docente puede ser instructor, asistente, asociado, titular, como bien tengan que considerar. Y el tipo del contrato puede ser un
auxiliar de investigaciones, coordinador, coordinador de bienestar, decano, director, todas estas opciones. Por lo general siempre se coloca profesor. Y cuando inicia y cuando termina, digamos que el 10 de abril al 27 de junio. Y le damos definir. Una vez se ha definido, aquí está, bueno, la acción que desea realizar no se puede tramitar porque no cumple con las reglas de los tiempos completos equivalentes. Esta es otra regla. ¿Qué pasa? A las facultades, la vicerrectoría académica, por temas presupuestales, por temas de aprobación del consejo directivo, etcétera, le dice a cada facultad cuántos tiempos completos tiene. Entonces, por ejemplo, le dicen a la facultad de administración, dice usted tiene 10 tiempos completos equivalentes para toda su facultad. Usted, señor decano, se para en las pestañas y mira cómo me distribuye a todos sus docentes, me los encaja dentro de esos 10 tiempos completos equivalentes. Entonces nosotros tenemos una tabla en donde cargamos esa asignación que le ha dado previamente al consejo directivo a esa facultad y le decimos, administración de empresas solamente tiene 10 tiempos completos equivalentes. Entonces, en la medida en que, en que las facultades empiezan a asociar, asignar docentes a las diferentes materias, se le va descontando de esos 10 tiempos completos equivalentes. Lo vamos descontando y tenemos control sobre eso. Es decir, la nómina docente está controlada a través de esta herramienta. ¿Sí? Pero el decano tiene que ser muy ágil en este tema porque él no solamente puede tener los 10 tiempos completos equivalentes destinados a docencia, sino que él también debe tener qué docentes tienen proyectos de investigación, qué docentes tienen proyectos del GAT, qué docentes de planta, hay que asignarles horas de docencia, horas de producción académica, etcétera, etcétera, y con todo eso tiene que jugar el docente. ¿Sí? Entonces aquí me dice, no cumple con las reglas de los tiempos completos equivalentes. Tiempo aprobado, tiene aprobado 6 tiempos completos equivalentes y de completar la acción le quedan 7. ¿Sí? O sea, me estoy desfasando yo como decano en un tiempo completo equivalente. Entonces, no me lo permitas. ¿Sí? Estas son, digamos que las limitantes de hacer estas, digamos que presentaciones en vivo, porque entran a jugar todas las reglas que tenemos implementadas en el sistema y eso nos evita hacer muchas, nos limita en poder desarrollar muchas actividades, pero básicamente lo que les quería mostrar era que uno crea al docente y luego le puede asignar la actividad complementaria, en este caso el proyecto de investigación, tal cual como lo hicimos acá, acá en nuestro PowerPoint. ¿Listo? Si de pronto en algo tienen duda, vuelvo y les digo, hay 2 docentes que todavía no les he hecho nada. Con esos 2 docentes podemos hacer la demostración en vivo y en directo para realizarle la asignación de proyectos y que el tema nos quede completamente claro. ¿Listo? Bueno, entonces digamos que ya pues, hemos logrado hacer todo el tema de la asignación, creamos los grupos, creamos los proyectos, a cada proyecto le asignamos investigadores y luego reflejamos esa realidad del GAT en las cargas docentes. ¿Listo? Ya con la carga docente hecha, pues digamos que lo que viene es otro proceso. Aquí yo me enfoco primero en los reportes. ¿Por qué es importante los reportes? Porque, pues digamos que esto es lo que les va a dar a ustedes, es un insumo que les va a permitir a ustedes tomar decisiones. Primero, todos los proyectos quedaron asignados. Con los reportes ustedes van a tener control de su proceso. En este caso, el proceso del GAT. Entonces, a nivel de reportes que tenemos, también tiene acceso el doctor Daniel dentro del sistema de reportes. Para ingresar al sistema de reportes, basta con ingresar directamente a la página de la UAN y acá en la sección de servicios aparece todo el tema de reportes. ¿Listo? Aquí le va a pedir que se autentique, simplemente con las mismas credenciales con las que ingresa UBA, entra al sistema de reportes. ¿Listo? Y acá en reportes va a encontrar, yo aquí tengo en el PowerPoint lo siguiente. Tengo 2 reportes. El primer reporte es este, que se denomina investigadores asociados a proyectos de investigación aprobados. Esto toca cambiarlo porque aquí ya no estamos metiendo solamente investigación, estamos contemplando GAT y a futuro otras actividades que se puedan asociar. Pero ese sería el primer reporte
investigadores asociados a proyectos de investigación. Entonces voy a entrar a ese, a ese reporte, perdón. Ya. Entonces voy a entrar al sistema de reportes y desde ahí entramos a todo lo que es el tema de investigación. Ay, se me olvidó, perdón. Mire que aquí hay un menú. Entonces, ustedes van a encontrar por lo general esta sección, voy a ampliarlo, permítanme. Entonces, básicamente, a través del perfil del doctor Daniel, él va a encontrar esto. Reporte DUAN y posiblemente le vamos a asignar todo el tema de datos poblacionales, este ítem, que es a través del cual él va a poder revisar toda la carpeta de docentes y dentro de docentes hay dos carpetas, listados, tabla dinámica. Si le damos clic a listados, nos despliega toda esta información, todos estos reportes que están disponibles. ¿Okay? Docentes analizados tiempo completo que no tienen segundo semestre. Van a encontrar muchos reportes que de pronto no les interesa a ustedes consultar. ¿Sí? Vuelvo y le digo, es un sistema centralizado, es un sistema único que se tienen acceso diferentes roles o diferentes miembros de la comunidad universitaria a esa misma herramienta. Aquí lo que nos interesa es básicamente poder ingresar directamente a este reporte que se denomina investigadores asociados a proyectos de investigación, pero proyectos de investigación que ya están aprobados. ¿Listo? Entonces, básicamente acá, uno lo que hace es lo siguiente. Entonces, acá en la sección de reportes, entonces me voy a reportes one, y en reportes ubico la carpeta denominada datos poblacionales. En datos poblacionales voy a encontrar la carpeta que se denomina docentes, y en esa carpeta me voy a centrar docentes. ¿Sí? Ahí lo que hago es, le da uno clic al más, que despliega las carpetas, y basta con simplemente ingresar a la carpeta denominada listados. ¿Okay? Ahí en listados que van a encontrar los siguientes reportes, todos los que les gustó en la diapositiva, y básicamente lo que hacen es que entran a este proyecto, a este reporte denominado investigadores asociados a proyectos de investigación aprobados. Ya con eso, entonces le damos clic ahí y nos indica que ese reporte lo podemos consultar por periodo 2025-1 y lo oprimimos a aceptar. ¿Qué está haciendo ahí? Me está trayendo, me está consultando en las cargas que la carga de esos docentes está aprobada y de esas cargas me va a extraer solamente los proyectos, llámese proyectos de investigación, proyectos GAT, ORI, extensión, lo que sea, y me los va a mostrar acá en un reporte organizado. ¿Listo? Entonces, si se me demora un poquito, está haciendo toda esa operación, esto lo está haciendo a nivel nacional, ¿ok? Y que es lo importante del sistema de reportes y que es la ventaja de tener la información centralizada. La tenemos toda acá en nuestro sistema de información y eso nos permite hacer todo tipo de consultas. Esto baja un gran Excel, un Excel que ustedes pueden descargar y el cual pueden llegar a manipular, no me gusta tanto utilizarlo, pero pueden trabajar ese Excel de manera tal que puedan extraer la información o jugar con la información que ustedes realmente necesitan. ¿Listo? Si consideran que a ese reporte le falta un dato o alguna cosa que haya que agregar, pues por favor nos indican para poderlo contemplar. ¿Listo? Ahí está todavía trabajando. Listo. Entonces, acá el reporte lo que me está trayendo
es lo siguiente. Me trae el número del documento del docente, el código del docente, el nombre del docente, el código del proyecto que tiene asociado, cómo se llama ese proyecto, la cantidad de horas que tiene asociadas, a qué centro de costo pertenece el docente, a qué sede, ¿sí? Cuál es su correo personal, cuál es su correo institucional, cuál es su número de celular, cuál es su dedicación, cuál es su nivel de formación, cuál es la edad que tiene, cuál es la fecha de inicio de ese proyecto y cuál es la fecha fin de ese proyecto. Esas son las columnas que tiene el reporte. Dejo abierta la opción por si necesitan otro tipo de información, pues simplemente nos la solicitan y lo podemos revisar. Una vez ya el reporte está listo, ustedes aquí a través de esta opción le dan descargarlo como Excel. ¿Okay? Y ya en Excel, pues vuelvo y les digo, es mucho más eficiente trabajarlo porque yo ya digamos que lo empiezo a filtrar, empiezo a jugar con este tipo de reporte y ya me va a quedar mucho más fácil poderlo trabajar. ¿Listo? Acá, pues digamos que algo que vale la pena contemplar dentro de este proyecto, otra columna, es que me diga si es de investigación o es del GAT. Es la primera, porque yo quisiera únicamente filtrar por los proyectos del BCT, del gas, ¿sí? Pero no tengo una columna que me muestre eso. Pues podría aquí buscarlo, ¿sí? Entonces aquí ya me encontró este proyecto. Aquí está, por ejemplo, Julia Alexandra Upegui Zapata. Ella está asociada al proyecto GAT, Diseño, Implementación y Validación de Estrategias de Promoción de Salud. Todo esto me indica, ay, no lo puse no dejé fija la, la fila de arriba, el encabezado. Aquí está. Entonces, tenemos que Juliet está asociada a ese proyecto del GAT con 5 horas, que ella pertenece a la Facultad de Biología de la sede circunvalar, tiene su correo electrónico personal, el institucional, el número de celular, la dedicación de ella, su nivel de formación, su edad, su fecha de inicio y su fecha fin. ¿Listo? Son datos que, pues, en la medida de las necesidades que ustedes como dueños de los procesos van teniendo, pues se va construyendo este tipo de reportes. Yo no me acuerdo por qué la edad es importante acá, pero por alguna razón lo tiene. Y digamos que de esa forma dejo abierta la posibilidad para que si se necesita más información, pues simplemente nos la solicitan y la agregamos dentro de este reporte. Este es el primer reporte. Hay otro reporte que termina siendo muy funcional para ustedes. Ese reporte, ay, perdón. Y hay otro reporte que se denomina general de carga. También está dentro de datos poblacionales, docentes y listados, está este de general de cargas. ¿Listo? Vamos a entrar a revisarlo para mirar qué información es la que contiene. Me voy aquí a la casita. Esta casita lo que hace es que me devuelve al menú principal del sistema de reportes. Estoy en datos poblacionales, docentes listados, y aquí este de general de cargas. Aquí en general de cargas también se filtra por año y por periodo, y le puedo decir que me traiga todos los centros de costo de todas las sedes y luego empezamos a jugar. Es importante tener eso claro porque digamos que hay investigadores que pertenecen a diferentes centros de costo y que por ende pertenecen a diferentes sedes. En este caso, pues nos toca pedirlo todo, me demora un poquito, pero es un reporte bastante completo, ¿sí? Me trae demasiada información, pero es información con la que primero se puede empezar a jugar y luego pues tener una visión mucho más amplia para hacer proyecciones a futuro de cómo debería ser la carga, si hay espacio para crear otro proyecto, de pronto hay que ajustar a algún docente, etcétera, etcétera. Depende de las necesidades que ustedes tengan en cada momento. ¿Qué hace este proyecto? Me trae por cada actividad el nombre del docente.
Entonces es un reporte bastante extenso, porque si, por ejemplo, el doctor Daniel tiene 5 materias y 2 proyectos, me va a aparecer 7 veces aquí en el reporte, indicándome cada materia y cada actividad complementaria que tiene asignada, su horario, su fecha de inicio, fecha fin, etcétera, etcétera. Me trae toda la información de cada una de las actividades que tiene asociadas dentro de su carga académica. Por eso se demora. Aquí cuando muestra este botón así operando es porque todavía no ha terminado de cargar, por ende no me permite, no me activa esta opción que es la con la que yo lo puedo bajar a Excel. Una vez culmine, este botón se activa. Entonces vamos viendo por lo pronto, mire que tiene como columnas, la sede, el centro de costo, el, bueno, el centro de costo a nivel de facultad, y es importante porque digamos que aquí la universidad trabaja con facultades, eh, unas facultades de pronto algo raras, pero digo raras porque en otras universidades, por ejemplo, tienen la facultad de ingeniería, ¿sí? Y dentro de la facultad de ingeniería está el programa de sistemas, el programa de biomédica, el programa industrial, etcétera. Aquí en la Nariño tenemos la facultad de ingeniería de industrial, ¿sí? Tenemos la facultad de sistemas, tenemos la... Es una organización que así ha estado por siempre, tendrá sus razones de ser, pero pues, digamos que difiere del resto de las instituciones como tiene su estructura organizacional. Entonces tiene aquí el centro de costo como facultad, porque digamos que, por ejemplo, la Facultad de Administración de Empresas agrupa al programa de Administración de Empresas presencial, al programa de Administración de Empresas virtual, a la maestría en gerencia financiera y tributaria, al programa de contaduría pública, a la especialización en auditoría de sistemas. Todos esos programas quedan agrupados bajo un gran nombre que se llama Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas. Lo mismo pasa con el resto. Psicología tiene sus programas asociados a esa facultad, medicina tiene sus programas asociados a esa facultad, etc. ¿Listo? Me muestra el centro de costo específico. Ya tenemos un centro de costo genérico, que es la facultad, el general, por ejemplo, la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas, y tenemos el centro de costo específico, que es el programa puntual al que está asociado ese docente. Yo puedo pertenecer a la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas, pero puntualmente pertenezco a Contaduría. ¿Okay? Eso es lo que me indica estas dos columnas, centro de costo, estos dos centros de costo. Luego me muestra el tipo de documento del docente, su número de documento, el código, el nombre, el género, el país, perdón, género no, sino sexo, sexo está bien, el género es más complejo, pero digamos que así es como lo tenemos. El país, este es país de origen de esa persona, el nivel de formación, la dedicación, la categoría, cuándo inicia su carga, cuándo la termina. Esto si es novedad, es porque hay docentes que tienen algún tipo de novedad dentro de su carga, por ejemplo, una incapacidad. Entonces, aquí se ve reflejado, por ejemplo, aquí aparece que esta docente, Carol Marcela, tuvo una novedad, no dice cuál, ¿sí? Eso ya está dentro de otro reporte que lo tiene gestión humana, se le especifica qué tipo de novedad tuvo ella. Entonces, digamos que aquí ya me terminó de ejecutar el reporte, ya lo puedo descargar, miremoslo desde Excel. Entonces, como les decía, íbamos acá bueno, ampliemos esto. Entonces, nivel de formación, dedicación, pongámosle filtros por si lo necesitamos. Categorías, fecha de inicio, fecha de fin de esa carga de ese docente, si es novedad, tipo de actividad, aquí en tipo de actividad digamos que nos aparecen
los proyectos, todos los proyectos que tenga ese docente asignados. Entonces aquí uno puede empezar a mirar con más detenimiento. Miro todo el tipo de actividades y aquí aparecen las del gato. ¿Okay? Quitemos todo, marcamos solamente las del gato, las que nos interesan. Y esta de servicios tecnológicos. Entonces digamos que haciendo ese filtro nos trae a estas personas. ¿Qué personas están ahí? Están, por ejemplo, de la sede de Cali Farallones, está Jorge Eduardo Moncayo, que tiene asignadas la actividad de horas de servicios tecnológicos. Reitero, pues esta actividad se puede dejar así, pero sería chévere que quedaran como los otros que están asociados directamente a un proyecto del GAT. Si lo consiguen, si ya bien tienen que así lo pueden manejar, no hay ningún problema, es a criterio de ustedes como lo quieran organizar. No, no hay ningún inconveniente, pero tal cual estamos mostrando la información a través de este reporte. Aparte del tipo de actividad, entonces nos muestra el curso o programa al que pertenece el docente, ¿sí? La sede a la que pertenece, cuál es el código de esa actividad, de ese proyecto, cómo se llama, ¿sí? Hay datos que tienden a ser redundantes, pero pues, digamos que así nos lo han solicitado. Si esa actividad se desarrolla de manera presencial, cuántos créditos, curso total, digamos que la cantidad de estudiantes que hay asignadas, pues estos son proyectos, no tienen estudiantes, cantidad de horas, esto les sirve a ustedes para temas administrativos, el total de horas contratadas, horas semanales equivalentes, esa cantidad de horas, ¿a cuánto equivale en tiempos completos? A este porcentaje, total de horas equivalentes durante las 16 semanas, total de horas semanales equivalentes tomando como base las 16 semanas. Mire que estos son puros cálculos que se hacen con base en ese criterio de tiempos completos equivalentes. ¿Listo? Me trae aquí mucha más información. ¿Cuándo tuvo el primer encabezado ese docente? Es en el 2008, ¿sí? Otro docente lo tuvo en el 2021, 2022, uno. Este docente, si no tiene, es porque es nuevo, ¿sí? Total de encabezados que ha tenido, total sin encabezados. Entonces, este docente, ¿quién es? Nayibe Lucía Buitrago, habría que mirarla con más detenimiento para ver ella, eh, digamos, si es que es nueva, que estoy más que seguro que es nueva. Este es su primer periodo dentro de la institución, es ella Nayibe Lucía Buitrago. A esto también tiene acceso el doctor Daniel. Y mirándole la carga puntualmente, pues encontramos, tiene carga únicamente para este periodo. Por eso la muestra con 0 periodos, ¿sí? Pero es porque este es su primer periodo dentro de la institución, ejerciendo el rol de docente. ¿Listo? Ahí está la actividad que ya tiene. Y tiene asociada a la actividad horas de servicios tecnológicos. ¿Listo? Bueno, eso frente al reporte, eso como les digo, pues es más empezar a cacharrear, como se dice vulgarmente, ese tipo de reportes para mirar qué necesidades tienen y con base en eso, pues se puede ir ajustando esa información. Esto es importante, yo les digo, el simple hecho de poder descargar este reporte en Excel les permite a ustedes hacer todo el tipo de filtros o quitar columnas, quitar filas, como lo quieran manejar y poder tomar decisiones referente a eso. Vuelvo a mi PowerPoint. Entonces ya vimos eso. Ahora, ya creamos grupos, creamos proyectos, a esos proyectos le asociamos personal, a ese personal le asociamos esas actividades o esos proyectos a su carga docente, vimos reportes, ahora queremos evaluar a los docentes que tienen esas actividades,
asignadas. ¿Cómo las podemos evaluar? Y aquí, pues, digamos que les voy a mostrar cómo funciona toda la herramienta para que ustedes me digan, yo quiero evaluarlo cuantitativamente o cualitativamente, pero digamos que esto necesito de la decisión de ustedes para eso. Entonces, básicamente, digamos que para poder entrar a evaluar a un docente, uno ingresa busca específicamente al docente. Bueno, digamos que a ellos les va a aparecer lo siguiente. Voy a salirme de acá, perdón. Me voy a, me voy a salir de acá. Voy a buscar al profesor Silvio Alejandro López. Entonces, es él. Este docente, bueno, todo esto se controla a través del calendario académico. Eso es importante porque al hacer esto dentro del sistema de información, empezamos a regirnos con las políticas de la universidad. Y las políticas de la universidad, sobre todo a nivel académico, lo rige el calendario académico. Y el calendario académico tiene unas fechas de inicio, una fecha fin por cada una de las actividades. Por ejemplo, publicación de notas del primer parcial tiene un lapso de tiempo, tiene unas fechas, y el sistema solo se abre y se cierra en esas fechas que dice el calendario académico. ¿Okay? Va a pasar lo mismo para hacer la carga. Ustedes van a tener que asignar esos proyectos, esos investigadores o eh, esas personas que van a estar asignadas a un proyecto del GAT, lo van a tener que asignar en determinado momento de tiempo que les indique la vicerrectoría académica. Entonces hay que tener muy presente esa fecha, porque eso va a ser clave para que los procesos funcionen bien. Entonces aquí básicamente uno lo que hace es que ingresa al código del docente y aquí, mire que hay una columna que se llama EVAL, que significa evaluación, y cuando por calendario académico se habilite o estemos en las fechas para evaluar a los docentes, aquí le va a decir evaluar docente, le va a aparecer un vínculo. Y ahí uno lo que hace es le da clic a ese vínculo y lo lleva a la evaluación, que es más o menos esta que les voy a mostrar aquí en el PowerPoint. No la podemos ver en producción porque el proceso está cerrado, pero básicamente funciona de esta manera. Entonces, decimos que vamos a evaluar al docente Silvio Alejandro López. Me trae en principio toda la información personal de él, ¿sí? Y el tema académico. Me indica, mire que viene una primera sección en donde están evaluando las materias del docente. ¿Quién lo evalúa? Los estudiantes. Entonces, aquí aparece todo el tema, digamos que la evaluación de los estudiantes, cuál fue el promedio aritmético de esa evaluación, cuál fue el promedio ponderado de esa evaluación, eso da un resultado, y fuera de eso el docente también se autoevalúa. Entonces, ¿qué hace el comité de evaluación docente? Un comité que está conformado por un miembro del consejo directivo, que es la doctora Mari, la vicerrectora académica, el decano de la facultad, o en este caso, digamos que si este docente tiene proyectos de investigación, se requiere que esté el vicerrector de Ciencia y Tecnología, y si tiene proyectos del GAT, se va a requerir que esté el director del GAT con el propósito de decir, oiga, vamos a evaluarlo a este docente. ¿Usted qué opina? Porque mire que los estudiantes se quejaron, ¿sí? Pero existen otras métricas, por ejemplo, aquí mire que aparece el control biométrico, o sea, donde uno coloca la huella de ingreso y de salida, eso se evalúa también. Se dice que este docente ha cumplido, tiene un nivel de cumplimiento del, qué sé yo, 75%. Gestión humana dirá si eso es bueno o es malo, ¿sí? Y aquí escribirá una observación, puede que diga, ok, el porcentaje es malo, pero se le hace el llamado de atención al docente para que en el siguiente periodo se le va a dar como una nueva oportunidad para que mejore y suba ese indicador, es decir, que registre, porque muchas veces no es que no venga, es simplemente se le olvidó, no colocó la huella, ese día no le leyó la huella, pueden pasar en mil factores. Entonces se le da una nueva oportunidad, pero con la salvedad de que tiene solamente esa opción. En el siguiente periodo puede levantar ese indicador. Y, por ejemplo, aquí en la facultad
debe evaluar también al docente, indica, ok, no solamente lo evalúan los estudiantes, no solamente se autoevalúa él, sino que la facultad también emite un concepto. Y fuera de eso, dependiendo de las actividades complementarias que él tenga, por ejemplo, si tiene asignada la actividad de producción académica, entonces entra y lo evalúa Lorena de BCTI, evalúa a este docente y lo evalúa, creo que es campus virtual, dan un criterio para ver si el docente el próximo periodo le pueden asignar las mismas horas o le pueden aumentar la asignación de horas de producción académica porque la producción que está sacando es bastante buena, es de mucho nivel, es muy interesante, no sé, los criterios que ellos tengan, le pueden aumentar las horas o se las pueden disminuir. O incluso le pueden quitar esa actividad porque no cumplió nada, no hizo nada en esas horas, entonces se las quitamos. Ah, bueno, entonces ya le toca dictar más clase si quiere continuar el docente acá. Entonces, eso, digamos que este es el formato de evaluación. Todo esto se hace aquí a través de la plataforma. Aquí coloca el nivel de porcentaje, las observaciones, etcétera. Y tengo entendido que el comité de evaluación docente lo que hace es, dice, bueno, a mí me interesa, o sea, tiene mucho peso la evaluación de los estudiantes frente a un docente. Entonces, si un docente tiene 4 o más, o sea, es una evaluación de 1 a 5. Si el docente tiene 4 o más en la evaluación de los estudiantes, sáquenlo, a ellos se les renueva el contrato automático. Habrá que mirarles otras actividades, por ejemplo, si en investigación cumplió, si en, qué sé yo, en investigación, en GAT, en producción académica, eso ya son otros temas, pero digamos que ya lo filtran y le quitan a todos esos docentes que ya lograron, digamos que, tener una muy buena aceptación por parte de los estudiantes y se dedica el comité a mirar a los docentes que tienen menos de 4, a mirarlos puntualmente y en detalle. Entonces, básicamente, aquí el propósito es, va a aparecer una sección que se va a llamar GAT Proyectos para que lo puedan evaluar. Existen varios tipos de evaluación. Existe una nota cuantitativa de 0 a 5. Entonces usted puede colocar aquí 3,5. No sé si eso sea bueno, no sé si eso sea malo, ¿sí? O puede decir, no, el docente tuvo un cumplimiento de sus actividades del 80%. Vuelvo y digo, no sé si eso sea bueno o sea malo. Puede tener una nota cualitativa. Esa nota cualitativa se rige bajo estos aspectos. Una nota cualitativa calificada como alto, que quiere decir que cumple totalmente el criterio, o una medio que cumple el criterio pero debe mejorar, o una bajo que su desempeño en ese criterio fue insuficiente, o la peor que es no cumple, incumplió completamente con esa actividad asignada. Y puede ser que también sea un docente que tenga algún tipo de incapacidad médica o esté en licencia de maternidad, por eso no pudo cumplir con la actividad. Entonces, digamos que si ustedes pueden optar por cualquiera de estos criterios. Ah, yo quiero calificar en el GAT solamente a través de una nota cuantitativa de 0 a 5. O no, solo por porcentaje. O puedo decir una nota cuantitativa y la cualitativa. Yo me inclino más por las cuantitativas o el porcentaje. ¿Sí? Es más fácil sacar reportes a través de eso. Pero no implica que a través de la cualitativa no se pueda. También se pueden sacar reportes fácilmente. Aparte de eso, existe la forma de evaluar a un docente mediante un archivo. ¿Qué quiere decir eso? Por ejemplo, como lo hace la facultad. La facultad sube un archivo, digamos que la facultad hace todo el proceso de evaluación, ellos crean un gran Excel y empiezan a evaluar a cada uno de sus docentes con diferentes factores. Y eso les da una nota al final. Ellos suben ese soporte acá. Entonces dicen, ok, a través de un archivo voy a seleccionar, suben el archivo y ese archivo queda asociado a cada uno de los docentes que están dentro de la facultad. Y eso les permite a ellos decir, ok, el docente continúa o no continúa en la universidad. Y aquí viene un criterio denominado recomendación. Se recomienda que ese docente siga con actividades del GAP o no. ¿Sí? Entonces, si lo recomiendan, marcan, si no, lo colocan acá y es obligatorio tener una observación. Entonces, digamos que lo que se puede seleccionar, lo que se puede, digamos que poder escoger es entre estos 3 ítems. Entre nota cuantitativa,
porcentaje o nota cualitativa. El archivo también es a criterio de ustedes. Si ustedes como GAT quieren emitir un informe de todos los investigadores o un informe de cada uno de los investigadores, lo pueden hacer y se puede subir el archivo. Es muy recomendable. ¿Por qué? Porque esa información queda dentro de la plataforma y se puede acceder a ella en cualquier momento para poder mirar temas de cumplimiento o temas de incumplimiento, etcétera, etcétera. Entonces, digamos que ese ítem es bastante importante, esto siempre lo recomendamos, ¿sí? Esto también, esto va, siempre debe ir un criterio de recomienda que el docente continúe o no. Y lo mismo, la observación. Entonces, estos tres ítems, si bien el del archivo es opcional, lo recomendamos mucho, pero la recomendación es obligatoria y las observaciones son obligatorias. Entonces, ustedes lo que me deben decir es bajo qué criterio de esto lo van a calificar al docente y si quieren que se adjunte un archivo. El archivo es importante en el sentido en que o bien lo puede subir la facultad, en este caso la dirección del GAT, o lo puede subir el docente haciendo un informe diciendo, oiga, en el proyecto GAT 6000 yo desarrollé tales y tales actividades, tuve tales y tales problemas, se lograron tales avances, etcétera, etcétera, y él sube ese archivo y ese es el archivo que ustedes van a leer para tomar luego la decisión de decir si se recomienda o no se recomienda y con qué observación. Y se guarda la información. Y listo, queda listo ese proceso, se evalúa a los docentes y todo queda dentro de la plataforma y se pueden sacar métricas más adelante de ese proceso. ¿Listo? ¿Qué nos queda pendiente? Importante acá, nos hace falta el tema de definir el método de evaluación. Entonces, tal y como les decía, si lo quieren evaluar con una nota cuantitativa, una nota cualitativa o una nota porcentual, ¿qué quieren que el archivo lo suba el investigador o que lo suba la dirección del GAT? Ese tipo de cosas necesitamos que nos indiquen para poderlo parametrizar dentro del sistema. Necesitamos que empiecen a analizar los reportes con el propósito de luego hacer tema de analítica y gráficas. ¿Cómo qué tipo de analítica hacemos? Bueno, analítica es un nombre muy grande, pero lo que hacemos es tomar los datos y graficarlos para que sea mucho más fácil tomar decisiones. En ese orden de ideas, lo que hacemos es lo siguiente. Por ejemplo, acá desde UBA, bueno, aquí digamos que hay estos botoncitos. Este botón de la campanita me muestra unas alertas y este botón me muestra las estadísticas. Hay estadísticas de todo tipo. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos esta sección. Si se dan cuenta, son unos botones que me dicen matriculados, inscritos, reingresos, graduados, materias canceladas, materias perdidas, materias repitentes, estudiantes excluidos, temas de rendimiento de la plataforma, campus virtual, docencia, evaluación docente, todo lo que tiene que ver con docentes, uso de las sedes, o sea, salones, en qué hora está más llena la sede circunvalar, en qué hora está más desocupada la sede sur, etcétera, temas de bienestar, temas de acreditación y temas de planeación. Aquí faltaría entonces otro botón que se llame de pronto BTI, otro que se llame GAT, para tenerlo por separado y poderles mostrar gráficas de diferente índole. Por ejemplo, acá, en matriculados, miren, aquí tenemos para el 2025-2, entonces hacemos un comparativo entre el 2024, que es esta línea azul, cómo iban en tema de matriculados, para el 2024, mire que a hoy habían 27 matriculados en el 2024, hoy en el 2025 hay 47, entonces estamos por encima del número de matriculados del año pasado, al mismo día, al 10 de abril, ¿sí? Esto es importante tener este tipo de comparativos porque, vuelvo y les digo, les permite tomar decisiones muy rápidamente. Este es todos los matriculados, o sea, tanto nuevos como antiguos. Aquí lo vamos discriminando. ¿Cuántos nuevos? Digamos que nuevos, todos son nuevos, los 47 matriculados que tenemos hoy son nuevos. Hace un año teníamos apenas 27, aquí ya hoy tenemos 47. A nivel de antiguos, pues apenas tenemos 2, ¿sí? Pero pues digamos que empezamos a mostrar todo ese nivel de información para que, vuelvo y les digo, ustedes puedan tomar decisiones. Aquí hay una serie
con velocímetros, que les va mostrando comparativos. Por ejemplo, en el 2024-2 se emitieron 14.036 recibos y se matricularon 12.955. Es decir, se está matriculando más o menos entre el 90 y el 91% de los estudiantes que generan un recibo, se matricula el 91%. Eso es lo que nos indica eso. Y aquí también en el 2023-2 se emitieron 14.900 recibos y se matricularon 13.585. Entonces eso nos permite hacer proyecciones. ¿Okay? ¿Cómo están los matriculados de hoy comparados con el año inmediatamente anterior? En Armenia estamos por debajo de un estudiante, ¿sí? En Circunvalar tenemos un estudiante de más en comparación al año anterior. Por ejemplo, en Neiva ya van 9 más en comparación al año pasado. Lo mismo a nivel de programas virtuales. Y así vamos mostrando, uno puede ir entrando a cada una de estas y le va mostrando información más detallada. Aquí me está mostrando digamos que desde el año 2016 hasta hoy, me está mostrando el comportamiento. Entonces, digamos que en el año 2016 uno teníamos 13.918 matriculados antiguos y 2.803 nuevos. ¿No? Y así sucesivamente el comportamiento, año tras año. Mire que desafortunadamente la curva pues va descendiendo. ¿Sí? De pronto aquí hubo una meseta, una pequeña meseta del 2022-2 al 2023-2, pero pudo ser peor en la pandemia. ¿Sí? No fue tanto, pero mire que a partir de la pandemia el tema empezó a entrar en una pequeña estabilización, pero ya volvió otra vez a bajar. Entonces hay que empezar a mirar eso con más detenimiento. Aquí ya se discriminan por sexo, por estrato, por tipo de colegio, ¿sí? Digamos que en la medida de las necesidades nos van solicitando mayor nivel de información y esa información por lo general tratamos de mostrarla a nivel de gráficos. ¿Qué quiero mostrarles con esto? Que básicamente, por ejemplo, aquí yo quiero entrar a odontología. Entonces, me muestra solamente la estadística, pero de ese programa de odontología. Y me dice, ¿cómo estamos en odontología circunvalar hoy en comparación al año pasado? Entonces, hoy tenemos 4 matriculados, el año pasado teníamos 3. Entonces, vamos con uno de más. La misma información, aquí me muestra el programa de odontología. Bueno, aquí esto falta depurarlo porque aquí estamos mostrando, básicamente estamos replicando la misma gráfica que les mostré inicialmente, pero aquí me muestra, por ejemplo, los matriculados que se tienen por sede a nivel nacional de odontología. Entonces me dice que en Bucaramanga solo hay 1, ¿sí? En Villavicencio ya hay 3. ¿Qué pasa con las otras sedes? ¿Qué pasa con Neiva? ¿Qué pasa con Circunvalar? ¿Sí? Esto le sirve a las facultades, a los directores de sede, a las vicerrectorías y a la misma rectoría para, oiga, como pullar un poco, decir, oiga, ¿qué pasa? Que no se están moviendo las matrículas, etcétera, etcétera. Entonces lo que les quiero mostrar básicamente con esto es que este nivel de analítica la podemos hacer. Entonces, por eso aquí lo tengo dentro de estos pendientes, como para que ustedes nos digan, oiga, me interesa empezar a graficar información, sobre todo tal ítem o aspecto, lo quiero mirar con más detenimiento, ¿sí? Eso sería importante. Entonces, vamos a definir el método de evaluación, cuantitativo, cualitativo, porcentual. ¿Quién quiere que suba el archivo? La dirección del GAT o el investigador. Temas de analítica y gráficas, que es lo que les acabo de mostrar, para que nos digan cómo qué quieren que se les grafique. El tema de la administración de proyectos, pues digamos que ya hemos estado trabajando en esa herramienta. Hemos hecho unos desarrollos a nivel de la herramienta, se los quiero mostrar en otro video, pero es importante, es decir, si nos ponemos a pensar en que tenemos que desarrollar todo un sistema de administración y gestión de proyectos y hasta que lo terminemos se los entregamos, nos vamos a envejecer. Entonces, el propósito es ir sacando de a pocos y que ustedes lo vayan utilizando y me digan, uy, Alexander, eso está feo, eso no me gusta, eso no lo veo funcional, me pone muchas trabas, me pide mucha información, o por el contrario, oiga, está chévere, pero quiero que le agregue ahora tal cosa. Y luego métale tal.
y lo vamos haciendo mucho más robusto en la medida en que van surgiendo nuestras necesidades. Creo que esa es una metodología que hemos venido utilizando que nos ha funcionado bastante bien, nos permite optimizar recursos, nos permite ganar tiempo y ser más efectivos al momento de entregar nuestros productos. Entonces, les voy a hacer una demostración de eso en otro video. Esto fue un levantamiento que se hizo con Etna eh, para poder desarrollar esa herramienta. Y además, digamos que nos falta también todo el tema que denomino acá almacenar información complementaria de los proyectos. Es decir, Franci tiene una gran cantidad de información en Excel. Esa información ya fue depurada, ya la depuró Etna, la tiene organizada en unos Excel, ya me los entregó y esa es la siguiente fase que vamos a hacer. Entonces, el propósito es, primero, mirar si esto que ya les estamos entregando les es completamente funcional, que hay que agregarle, que hay que quitarle, pulirlo más, y luego sí dar el siguiente paso, que es el de almacenar esa información complementaria de todos los proyectos. Yo no sé si eso, lo que entiendo es que eso solamente aplica para proyectos de investigación, pero si de pronto consideran que eso también aplica para temas del GAP, lo podemos hacer. ¿Listo? Entonces, este es la segunda fase que vamos a arrancar. Y lo otro ya es un poco más, esto es mucho más fácil. O sea, yo digo que el primer punto y el último son los más fáciles de estos pendientes, porque aquí es definir los perfiles de acceso a la plataforma. En principio, vamos a colocar los mismos permisos que tiene Francis al doctor Daniel para que él pueda hacer todo este tema de cargas, para que puedan evaluar a los docentes, para que puedan asignar los proyectos, para que puedan crear grupos, proyectos, asociar investigadores, etcétera, etcétera. Todo lo puedan hacer ahí y sean muy autosuficientes. Pero si de pronto consideran que el perfil debe tener más acceso a otro tipo de información, alguna cosa, pues simplemente nos dicen y lo vamos puliendo, ¿ok? Eso es básicamente lo que quería mostrarles, digamos que el punto en el cual vamos. Reitero, digamos que el reto que se nos viene es el de almacenar toda la información complementaria de los proyectos y a partir de ahí empezar a mirar también temas de analítica, mejorar los formularios, o sea, los reportes que debemos cargar al Excel, hacerlos más automáticos, que sé que esto le quita muchísimo tiempo a Francia, y mejorar ese proceso. Entonces, es más, mi idea es que nosotros le generemos esa información, se la paso a Francis, es decir, ya se invierte el proceso, ya no es yo pidiéndole a Francis, sino que yo le imito la información y se la entrego a Francis para que ella me diga, uy, está perfecto, cárguelo. Ya entonces yo entro, cargo el SalesMíes y sale ese proceso, lo hemos automatizado, nos funciona bastante bien y se quita ese karma, Francis. Queda también por definir si quieren que este tema del GAT lo reportemos al SMIES o no. ¿Listo? Eso era básicamente lo que les quería comentar. Desafortunadamente, pues no pudimos hacer la presentación con todos los integrantes del equipo, pero creo que esta manera pues, nos va a ayudar. Nos desenrollamos de esa limitante que teníamos y ya cada uno puede mirar por aparte herramienta, si tienen dudas me indican por favor, yo estoy aquí al lado, simplemente me dicen, yo voy, miramos la herramienta, miramos qué hay que hacerle, qué no les gusta y lo ajustamos, ¿ok? Les agradezco muchísimo la atención, disculpen la demora, pero creo que lo amerita, la herramienta creo que ha quedado muy completa, que le falta todavía algunas cosas, sí, pero lo vamos puliendo en la medida en que vayamos utilizando la herramienta y el proceso va mejorando. Les agradezco mucho y quedo atento a sus comentarios. Buen día, gracias.